continuamos esta noche, os lo decía hace un ratito, tenemos ya con nosotros al alcalde de Burgos, Javier Lacalle. Muy buenas noches. Pues buenas noches y como siempre encantado, ¿no?, de estar con ustedes, pero sobre todo con todos los buenos amigos que nos están viendo. Gracias por estar una vez más con nosotros, Javier, y enhorabuena por esa sesión de investidura, por al final ratificar en el pasado sábado esa posición y de nuevo liderar un gobierno municipal. Ahora se comienza a trabajar, Javier, lo decía esta misma mañana, no se puede parar, la función municipal debe continuar, pero antes de meternos un poquito más en materia y desgranar ese organigrama que se ha presentado en una rueda de prensa, ¿cómo se vivía esa jornada del sábado desde su posición y más teniendo en cuenta todas las vicisitudes que tuvieron lugar en las últimas horas, que parecía, tras la ruptura de ese posible acuerdo o de esos posibles consensos con Ciudadanos, que todo se sucedía además de una forma un poco extraña? Bueno, pues se vivió con mucha intensidad, ¿no? Con mucha intensidad porque siempre es tremendamente gratificante, bueno, pues que te elijan como alcalde de la ciudad, poder tener la responsabilidad de trabajar por la ciudad desde el gobierno municipal. Y bueno, pues siempre es un día muy especial, ¿no? Lo fue hace 4 años, lo ha vuelto a ser este sábado. Y bueno, desde luego yo lo considero un privilegio ser uno de los pocos burgaleses que a lo largo de la historia reciente, pues tiene la responsabilidad de ser elegido por nuestros conciudadanos, por nuestros vecinos y poder gestionar y trabajar en el ayuntamiento, ¿no? Yo la verdad que muy contento y efectivamente hubo pues algunas cuestiones durante los días previos que añadieron, pues yo creo que un plus de posible incertidumbre y cuando menos diría yo, de intensidad, ¿no? Y bueno, pues finalmente yo creo que bueno, pues se hizo una actuación que yo creo es completamente razonable, de votarse la mayoría de los concejales al que fue número 1 de su lista, salvo en el caso de Imagina, y bueno, como digo, el resultado fue el que todos conocemos y lo que se ha traducido al final es en lo que conocimos en su día, ¿no?, que es alcalde de la ciudad quien tuvo el mayor respaldo de los burgaleses el pasado 24 de mayo y al final se ha respetado esa voluntad mayoritaria de los burgaleses y yo pues estoy contento y con más ilusión y más ganas que nunca. ¿Cómo se vivió también en primera persona esa ruptura de las conversaciones con Ciudadanos? Porque me consta que se había trabajado mucho y de hecho durante muchas horas se habían mantenido esas conversaciones para incluso aceptar gran parte de las propuestas que esta formación trasladaba. Es que realmente no hubo ruptura, ¿no? No hubo ruptura, es decir, desde el grupo Ciudadanos se nos hizo un planteamiento de acuerdo en 2 ámbitos. Uno, lo que se dio a llamar la regeneración democrática, que aceptamos en su integridad y que incluso yo llegué a firmar, y otro, el que se refiere a, digamos, aspectos ya concretos de gestión, de programación, de proyectos, de iniciativas municipales, de ámbito local en definitiva. Y sobre este segundo alcanzamos un acuerdo de más del 90%, ¿no? De alguna forma dimos por cerrado pues un acuerdo global, digo, porque hemos hecho prácticamente casi todo. Y bueno, pues fue la sorpresa cuando se produce ese cambio de postura, de lo que era una inicial abstención, bueno, pues a una votación directamente a quien encabezó la candidatura en su día de Ciudadanos en la ciudad de Burgos. Yo desde luego es una postura que respeto completamente, como no puede ser de otra forma, pero que sí sorprendió un poquito ese cambio y que llevó pues a una gran incertidumbre en la ciudad durante las horas previas al pleno del sábado. ¿Cómo valora la posición del Partido Socialista y de Imagina Burgos respecto a esa situación que se creó después de que Ciudadanos anunciase que no se iba a abstener? Hubo esa incertidumbre a la que hacía referencia. ¿Cómo valora al final el hecho de que tanto el PSOE como Imagina valorasen la opción de votar la candidatura de Daniel de la Rosa? Hombre, al final yo creo bueno, pues que es lo que han hecho en todos los sitios, es decir, en las distintas ciudades donde ha habido opción de formar unas mayorías de izquierdas, pues se han unido y se han votado a sí mismos. En el caso de Burgos no consiguieron tener una mayoría absoluta entre lo que es el Partido Socialista y lo que es, digamos, la extrema izquierda, en este caso, en el caso de Burgos, Imagina.
Y bueno, se votaron sin tener esa mayoría absoluta, pero repito, responde al acuerdo global de España de apoyarse mutuamente entre las fuerzas políticas en los distintos ayuntamientos, ¿no? Sí, en algo parece que estuvieron de acuerdo todos los partidos en esa jornada de investidura, Javier, fue precisamente la palabra consenso, la palabra diálogo, el buscar al final la unión de todos para intentar, en definitiva, poder sacar adelante acuerdos de ciudad. Mire, si algo ha quedado claro en las elecciones del pasado día 24 es que en estos momentos no hay ninguna mayoría absoluta en ningún lugar de España. En todos los ayuntamientos, comunidades autónomas, lo que se han decidido los ciudadanos, en el caso de Burgos también, es que no haya mayoría absoluta y que dialoguemos todavía más entre los distintos grupos políticos a la hora de tomar acuerdos sobre proyectos, sobre iniciativas, en definitiva, sobre gestiones que puedan ser buenas para la ciudad en el ámbito municipal, ¿no? Eso es lo que han decidido los burgaleses y como tal es lo que tenemos que hacer, con lo cual hay que respetar esa voluntad, es lo que hemos querido todos los ciudadanos y bueno, yo creo que van a salir más proyectos y más iniciativas de las que a priori se pudiera pensar, que a priori alguno puede pensar que por aquello de no tener una mayoría absoluta va a quedar condicionado lo que es la gestión y el trabajo en el día a día del ayuntamiento. Es verdad que es diferente, es verdad que es más complejo, que es más difícil, pero que yo estoy convencido que con buena voluntad, cediendo todos, digamos, una parte de nuestros planteamientos, yo estoy convencido que muchas iniciativas podremos acordarlas por unanimidad de todos los grupos políticos y en algunos casos, si no por unanimidad, pues sí por el apoyo, el respaldo de más de una fuerza política, por lo menos acuerdos a 2 o 3 bandas. Esta forma de gobierno debería centrarse sobre todo en acuerdos puntuales, en acuerdos que afecten al desarrollo de la ciudad o también en cuestiones quizás menos importantes como puede ser el mantenimiento de la ciudad en el día a día, en materia social en acuerdos puntuales. Hombre, yo creo que los acuerdos es bueno hacerlo en todo, ¿no? Pero hay cosas que son más de, digamos, de trámite, mucho más de gestión del día a día y otros que son más relevantes, evidentemente, para la gestión del mantenimiento, en lo que se refiere, pues, oye, un lugar que hay que mejorar, un lugar muy concreto de la ciudad, evidentemente para eso se actúa de oficio desde el ayuntamiento y pocos acuerdos hay que adoptar, ¿no? Pero sí que es verdad que para iniciativas, proyectos, bueno, que se puedan plantear en distintos momentos y sobre todo que sean más relevantes, pues sí procede, lógicamente, los acuerdos oportunos. En algunos casos porque se tienen que aprobar por el Pleno del Ayuntamiento y ahí tenemos representación los 27 concejales, y en otros casos porque no teniendo el imperativo legal de aprobarse en el Pleno, pues entendemos que también deben ser consensuados, aunque se aprueben en su momento pues a través de la Junta de Gobierno o a través del oportuno decreto de alcaldía. Vamos a hacer una pequeña pausa, Javier. Estábamos viendo en estos momentos imágenes de ese pleno de investidura. Esas imágenes que estamos viendo, desde ese ángulo tampoco las había visto yo. Claro, es otra perspectiva. Correcto, es la primera vez que los veo. Hacemos una pequeña pausa, Javier. A la vuelta hablamos del organigrama que se ha presentado esta mañana y de esta nueva legislatura, que ahora comienza. Enseguida volvemos. Continuamos hablando con Javier Lacalle, alcalde de Burgos. Javier, hemos hablado un poquito de cómo era esa sesión de investidura, cómo eran esos días previos, y lo decía esta mañana, y yo comenzaba nuestra conversación precisamente también en ese sentido. Hay que trabajar, el ayuntamiento no se puede paralizar, y apenas 3 días después de esa sesión de investidura, esta mañana se presentaba el organigrama municipal, cómo queda configurado el nuevo equipo de gobierno. Los ciudadanos al final se van a familiarizar seguro con estos cargos. Las caras yo creo que ya las conocen todas, pero tal y como ya había anunciado también, 5 grandes áreas de gobierno son las que van a asumir gran parte de las responsabilidades y sobre las que se va a centrar, ¿no?, el trabajo estos años. Pues efectivamente, el ayuntamiento sigue funcionando a pleno rendimiento el día después. Es verdad que el sábado tuvimos la sesión de investidura, la sesión constitutiva, donde ha habido pues una renovación muy importante de concejales, pero claro, el ayuntamiento a las 8 de la mañana del lunes seguía funcionando con total normalidad. Y para que esa normalidad sea absoluta, lógicamente hay que tomar decisiones desde el punto de vista de concejales, de decidir ya qué concejales son responsables de distintas áreas. Hay que adoptar acuerdos administrativos que permita la firma de documentos, etcétera.
y por eso, bueno, pues en un tiempo récord, bueno, pues hemos anunciado hoy el organigrama, la composición de todo el gobierno municipal, donde efectivamente, como usted señalaba, no ha habido grandes novedades, porque no las podía haber, porque yo creo que todos teníamos muy claro, digamos, las prioridades y sobre todo, digamos, las sensibilidades de cada uno de los concejales a la hora de asignar, a la hora de determinar, bueno, pues qué responsabilidades iban a gestionar, ¿no? Por eso hay concejales que tienen ya experiencia, que vienen de la anterior legislatura y que han hecho un buen trabajo y que repiten en gran parte para estos próximos años, y en otros casos corporativos que se han incorporado nuevos y que bueno, pues pasan a asumir esas responsabilidades, esas tareas de gestión en distintas concejalías por primera vez. Y yo creo que esa experiencia entre renovación y experiencia y renovación, yo creo que va a aportar importantes resultados para la ciudad, para la gestión del día a día en el ayuntamiento. Se mantienen personas, como bien decía, como Salvador de Foronda, Carolina Blasco, Ana Lopidano, Fernando Gómez, en esas 5 áreas. Se incorpora Gemma Conde a una área además con mucha responsabilidad y además asumiendo las funciones de vicealcaldesa. Recae sobre ella, Javier, gran responsabilidad, ¿no?, de muchas de esas competencias que al final diferentes concejalías van a tener estos 4 años. Sí, hombre, Gemma Conde no es casualidad que haya ido de número 2 en la lista, ¿no? Se va en un puesto a priori ya de mucha responsabilidad. Es la persona que va a coordinar toda esa acción de gobierno en el día a día, con independencia de lo que efectivamente pues también haga yo. Y bueno, pues efectivamente tiene esa labor de coordinación global de todo el ayuntamiento y por otro lado, bueno, pues lleva directamente alguna de las concejalías más relevantes, ¿no? Cuando hablamos de seguridad ciudadana, cuando estamos hablando de transportes y de movilidad, en fin, de presidir y coordinar la Junta de Coordinación del Ayuntamiento que creamos recientemente. En definitiva, una persona que yo creo que es tremendamente válida, una persona muy competente, una persona muy preparada, una persona con mucha experiencia en el ámbito municipal y también en otras administraciones, en este caso como diputada nacional que es en la actualidad, y que yo creo que va a hacer un buen trabajo junto con el resto del equipo, que yo creo que han demostrado ya, yo creo, unos resultados, y otros que no lo han demostrado en el ámbito municipal, pero que lo van a demostrar sin ningún tipo de duda. De esos que no han demostrado todavía esas responsabilidades en el ámbito municipal, pero que también sobre ellos recaen responsabilidades, se encuentran Jorge Berzosa, Ana Bernabé y Lorena de la Fuente, que también asumen diferentes competencias, bien en materia de vías públicas, infraestructuras, en el caso de Ana Bernabé, por ejemplo, licencias o urbanismo, y Lorena de la Fuente en materia deportiva, también en cualquier caso responsabilidades importantes. En el caso de Lorena, deportes, una concejalía que mueve también a muchísimas personas y que tiene una gestión importante, y en el caso de Bernabé y de Berzosa también, pues a través de esa forma en la que se ha dividido algunas de las áreas ya compuestas anteriormente, funciones de gobierno también importantes, ¿no? Estamos hablando de responsabilidades muy importantes, ¿no? Ana Bernabé, una persona muy cualificada, una persona que es funcionaria en este caso de la Junta de Castilla y León. Bueno, pues es una persona que va a asumir esa responsabilidad tan importante siempre en cualquier ayuntamiento del urbanismo, de las licencias, de vivienda, en fin, yo creo que es un ámbito muy relevante. Cuando hablamos de Jorge Berzosa, también en este caso del cuerpo superior, también de la Junta de Castilla y León, ingeniero de caminos, que va a asumir como profesional que es, pues una responsabilidad de política, de gestión, de impulso de todas las grandes infraestructuras de la ciudad y también del mantenimiento, porque tan importante para mí es el mantenimiento, el poder arreglar ese bache, esa baldosa rota, como hacer una gran obra. Yo creo que todo ello debe ser complementario y estoy convencido que él con su experiencia lo va a demostrar en el día a día. Y luego efectivamente Lorena de la Fuente es otra de las personas que se incorpora nueva, una persona también, una profesional acreditada en el mundo de la sanidad, que va a tener una responsabilidad muy directa en la propia área de sanidad, de salud pública del ayuntamiento, pero mucho más amplia en lo que se refiere a toda la gestión, toda la tutela, todo el impulso al ámbito deportivo de la ciudad y a la gestión de las instalaciones deportivas, de todos los polideportivos, de todos los centros que tenemos también de ocio en la ciudad, en lo que se refiere a las piscinas, etcétera, y cómo no,
también pasará a tener esa responsabilidad de gestionar el nuevo edificio, el Coliseum Burgos, que yo creo que tanto juego nos va a dar durante los próximos meses, los próximos años en Burgos, en la ciudad, ¿no? Una de las grandes novedades de esta legislatura, Javier, lo anunciaba también esta mañana, es la apertura de la Junta de Gobierno local a la oposición. Era una de las grandes demandas también durante estas semanas previas a la sesión de investidura. Todos los grupos que ahora mismo están en la oposición demandaban una mayor apertura en esa Junta de Gobierno local. Así lo ha anunciado, e incluso no se queda con solo la participación de la voz, sino con la posibilidad de que uno de ellos incluso forme parte por decreto. Correcto. Es la primera vez en la historia. La primera vez en la historia. Nunca en la historia de la ciudad la Junta de Gobierno se ha abierto a la oposición. Y bueno, la composición de la Junta de Gobierno, las 9 personas que lo integran, es una decisión directa del alcalde. Lo normal en cualquier ayuntamiento es que en la Junta de Gobierno estén los concejales que tienen responsabilidad de gobierno en distintas áreas, pero efectivamente yo he querido abrirlo, que puedan participar en los debates, con sugerencias, con análisis, con reflexiones, también un representante de cada grupo político de la oposición. Y eso no es que lo haya anunciado, sino que esta misma mañana he firmado el decreto donde se les da esa participación, esas convocatorias previas para que puedan asistir y que entre todos podamos analizar, podamos reflexionar y podamos aprobar los distintos asuntos que vayan a la Junta de Gobierno. Esa voluntad de participación, Javier, se va a trasladar también en esta legislatura a otros campos. También se ha reclamado, por ejemplo, por parte de la oposición, formar parte o por lo menos poder participar en sociedades como Parmusa. ¿Es la intención del equipo de gobierno? Parmusa es la única empresa mercantil que tiene el ayuntamiento, si exceptuamos lo que es la sociedad de aguas, y bueno, pues también es otro paso histórico. Nunca en la sociedad Parmusa, que hay que recordar que en estos momentos está gestionando el Fórum Evolución, el Palacio de Congresos, que está funcionando, está también gestionando lo que es todo lo que es el parking de la antigua caballería, el parking subterráneo del complejo de la evolución humana. Bueno, pues nunca ha habido representación de la oposición. Yo también lo que he ofrecido es que pueda haber un representante de cada uno de los 3 grupos de la oposición en el Consejo de Administración de Parmusa. Esto lo prometí en su día, lo he prometido en las semanas pasadas y desde luego que lo voy a hacer ya en estos próximos días, porque yo creo que también es importante que haya una mayor implicación y que haya una mayor apertura, una mayor transparencia a la hora de tomar decisiones y llegar a acuerdos también en esos asuntos muy concretos de gestión de algunos edificios municipales. Decía esta mañana que era pronto todavía para hablar de dedicaciones exclusivas o para abordar cuestiones como, por ejemplo, salarios o aquellas personas de confianza que ejercen el desempeño de sus funciones en el ayuntamiento. La idea, en cualquier caso, es mantener el mismo nivel que en años anteriores, en la legislatura pasada, o también evolucionar en este sentido. Mire, cuando hablamos de dedicaciones exclusivas hay que recordar que dedicaciones, que personas se dediquen completamente al ayuntamiento. Hay que recordar que en el caso de Burgos la ley determina que puede haber hasta 18 personas. Bien, no es que tengamos 18, es que en estos momentos tenemos menos de una tercera parte, En ayuntamientos de distintos lugares de España estamos hablando de prácticamente agotar la totalidad de lo que establece la ley. En muchos ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma similares a Burgos estamos hablando de 12, 14 personas. En Burgos en estos momentos tenemos 5 dedicaciones exclusivas del equipo de gobierno, es decir, personas que están trabajando todo el día en el ayuntamiento y bueno, yo no he marcado un número concreto, ¿no? Creo que es algo que debemos hablar entre los distintos grupos políticos y adoptar el acuerdo que proceda entre todos, pero sí es verdad que para gestionar un volumen tan importante, con un presupuesto de 200 millones, para gestionar también un equipo de 1.500 trabajadores, tiene que haber algunas personas que se puedan dedicar durante todo el día completo al ayuntamiento. Y bueno, yo creo que eso es bueno y trataremos de llegar a un acuerdo entre todos para tomar esas decisiones. En cuanto a los salarios, también era una demanda de la oposición. Yo no sé si barajan la posibilidad de disminuirlos en algún sentido, de mantenerlos respecto a la anterior legislatura. ¿Es pronto para hablar de ello? Hombre, los salarios incluso ya han bajado durante estos años, ¿no? Porque respecto de hace 4 años pues, no ha habido ningún tipo de incremento acorde con los nuevos tiempos, sí, con tantas y tantas familias donde no se incrementan los salarios y con tantas familias que lo están pasando mal. El salario en estos momentos de un concejal, el salario a final de mes son 1.800 euros, que es un sueldo digno, pero esa es la cuantía. Es decir, nadie piensa cuando estamos hablando de los salarios de un concejal que estamos hablando, como alguna vez he oído, de 4.000 o 5.000 euros. No, el salario de un concejal, lo que está percibiendo a final de mes es 1.800 euros y en algunos casos 1.700 y pico, ¿no? Dependiendo si es concejal de gobierno o de oposición. Entonces, bueno, yo creo que es un sueldo digno, pero es un sueldo, yo creo que acorde
con la responsabilidad importante que tiene de gestión económica y de coordinar a tantos y tantos trabajadores. Bueno, en principio esas son las cuantías y bueno, sobre eso también pues evidentemente se puede hablar. Javier, para finalizar, hablábamos antes de esa voluntad de consenso, pero ¿qué se espera de la oposición durante estos próximos 4 años? Porque ya la legislatura pasada, y además con diferentes concejales hemos tenido la oportunidad de hablar, que formaron parte del equipo de gobierno, hablaban de la necesidad de una oposición más constructiva, más participativa. Sí, ¿Es eso lo que se espera yo en creo estos que años? yo creo que es importante, ¿no? Que haya una oposición constructiva, que haya una oposición responsable para poder gestionar los asuntos de la ciudad en el día a día. Ahora la labor de la oposición es mucho más determinante, es mucho más relevante desde el sábado pasado que antes, porque al no existir una mayoría absoluta nos vamos a corresponsabilizar entre todos de la gestión y de la adopción de acuerdos para sacar proyectos e iniciativas adelante. Por eso yo confío mucho en los distintos grupos de la oposición. Creo que en términos generales hay una gran responsabilidad, saben muy bien lo que tienen entre manos y yo creo que debemos ser capaces entre todos de ponernos de acuerdo a la hora de tomar decisiones y a la hora de sacar los proyectos y las iniciativas adelante. Pero yo tengo buenas sensaciones y creo que, como digo, vamos a poder cerrar importantes acuerdos, importantes negociaciones que al final se trasladen en un beneficio para la ciudad, para todos los burgaleses, ¿no? Yo creo que lo vamos a hacer, es lo que han querido los burgaleses, es lo que nos han dicho en las elecciones y yo tengo buenas sensaciones, como digo, y soy optimista respecto del resultado de los programas, de las iniciativas que entre todos podamos sacar adelante. Tendremos que ceder todos un poco, pero yo creo que eso es bueno. Y repito, tengo ese optimismo, el tiempo dirá si se corresponde con la realidad o no, pero yo tengo una alta valoración de los 27 concejales que somos en el ayuntamiento, sea gobierno o sea oposición, y creo que la responsabilidad va a estar muy por encima de otro tipo de intereses. Nos quedamos con esta valoración, Javier. Reitero mi felicitación y muchísimas gracias por estar en Canal 54. Gracias a vosotros por esta invitación y lógicamente pues un saludo a todos los amigos de Canal 54 que nos están viendo en estos momentos. Les deseo lo mejor, ya saben dónde nos tienen para lo que necesiten en el día a día. Y además ya pues enlazando estos próximos días, casi la próxima semana, que nos mete ya en unos días siempre tan especiales como son los días de fiesta de San Pedro. Por eso ya aprovecho previamente pues para anticipar y sobre todo para desearles que pasen unos buenos días festivos de convivencia entre todos. Muchísimas gracias, Javier. Nos veremos durante estos días y nosotros continuamos ahora en Escritorio Local.